Semana de San Valentín. Un regalo vale más que 1000 palabras. En San Valentín, díselo con flores. Todo el mundo conoce a Cupido. Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. Algunos dicen que San Valentín era un enfermo. Un filósofo alemán decía, por su parte, que la elegancia social del regalo es la compensación que buscamos por el poco tiempo que dedicamos a los demás. Trabajamos muchas horas y además cada vez hay más estímulos, de manera que tiempo para los demás cada vez hay menos. Por eso nos sentimos mal. Y además, como los viejos se mueren solos en las casas, pues que nos hemos puesto a hacer regalos porque lo dicen los grandes almacenes. Las empresas siempre están buscando nuestro sentimiento de culpa y cuando nos lo activan, abrimos la cartera sin prejuicios. Nos venden a precio de oro en la esquina del cementerio unas flores baratas pinchadas en una corona para que conjuremos el dolor de un muerto. O nos obligan a comprar algo bien caro solamente porque ellos han establecido que la medida del amor se muestra en San Valentín y es una cuestión de cantidad. En San Valentín están los que regalan y los que no regalan. Y luego está el Capone, que le regaló a sus enemigos un traje de plomo por si esa noche tenían otros planes. Dice el PP que los que siguen los protocolos y se hacen menos preguntas son más felices, aunque no desplieguen el espíritu. No te salgas de la norma, dicen los cuñados. Los que lloran con todas las ediciones de Operación Triunfo aprueban antes el carnet de conducir porque no se distraen con preguntas de la vida, esos regalan. Y si alguien no se acuerda de ti en San Valentín, creen que es que han hecho algo mal y se sienten tristes y luego se ponen hasta las cejas de lado. O si eres rey, pues matas unos cuantos elefantes y se te pasa la pena. San Valentín es un atraco en diferido y por persona interpuesta que perpetramos contra nosotros mismos, porque dejamos que los sinvergüenzas nos creen complejo de culpa. Ya los niños nos escupen el 6 de enero si no nos dejamos medio sueldo en Reyes. Y vamos en camino de que la emoción de tu pareja la termine dictando el papel de regalo del Corte Inglés. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Hace unos meses se publicó el libro negro del Ejército Español y ya va casi por la tercera edición, porque la segunda, me consta, está agotada, que destapa la corrupción, los abusos, los privilegios y la inoperancia con que la clase política ha manejado esta institución. Por supuesto, quien publica este libro no podía estar por más tiempo en las Fuerzas Armadas Españolas. Fue expulsado hace 2 años, pero sigue siendo conocido como el Teniente Segura. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un placer tenerte aquí. Antes del libro negro, escribiste un par de novelas, ahí empezó todo. Sí, la verdad es que sí, escribí Código Rojo y antes Un Paso al Frente, que yo creo que fue definitivo para cambiar la imagen que existía en la sociedad de las Fuerzas Armadas. Y a partir de ahí, bueno, pues sufrí una serie de represalias, encierros, expulsiones y bueno, con motivo de legitimar de alguna forma esas novelas y de demostrar que lo que se contaba era cierto, pues surge el libro negro del Ejército Español, que es el único ensayo crítico que existe a día de hoy de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué entraste en el Ejército? Bueno, es una pregunta bastante curiosa, ¿no? A día de hoy todavía me la hago, ¿no? Realmente yo estudiaba geografía, entonces entré al Centro Geográfico del Ejército, lo cual a mí pues, no me generó ningún tipo de contradicciones y hay que decir que el Centro Geográfico del Ejército es una especie de mundo paralelo dentro del Ejército que en sí mismo es un mundo paralelo. Entonces, bueno, a partir de ahí yo pensé que las Fuerzas Armadas se habían democratizado y ascendí a oficiales y ahí fue cuando me empotré directamente contra el ejército de Franco, ¿no? Ya. De alguna manera, leyendo tu libro, ¿no? Sí. Me encuentro con que aquí se hace cierta esa frase de que España se acostó franquista y se levantó demócrata. ¿Le ha pasado eso al ejército?
Sí, por supuesto. Es obvio que el ejército se ha modernizado, creo que esto hay que decirlo claramente. Tenemos un ejército solvente en el sentido de que a finales de los 80 nuestro ejército no estaba capacitado para acudir a misiones del exterior y a día de hoy sí que ha demostrado que lo está. Cuando tiene que participar de algún bombardeo o de cualquier misión que se le encomienda, lo hace. Pero el modernizarse no significa democratizarse. Y claro, hay síntomas muy claros que demuestran hasta qué punto nuestro ejército sigue siendo fascista, franquista, incluso a veces filonazi. Y esto se ve... ¿También en la tropa o es una cosa de la oficialidad? Sobre todo la oficialidad, ¿no? En la tropa evidentemente sí que se puede percibir ese tipo de sentimientos, pero sobre todo es en la oficialidad, ¿no? Tenemos una oficialidad que no olvidemos que hace menos de un mes querían celebrar en el Casino Militar de Madrid un acto para ensalzar a uno de los asaltantes de Blanquerna. El 18 de julio pasado se leyó una efeméride en algunos cuarteles en los que se ensalzaba el golpe militar del 36. Estamos hablando de meses, ¿no? A finales del mes pasado, por ejemplo, perdona, Juan Carlos, la ministra de Defensa, Chacón, esto me parece gravísimo, confesó, porque se le tuvo que forzar desde el diario público a confesar que estaba financiando una asociación franquista de militares, que es la Asociación de Militares Españoles, y con la que dijo compartir los valores de la cultura de la defensa. Es muy sorprendente, ¿no? A lo largo de todo el libro, cierta amargura con el ejército, cierta amargura con la universidad, y cierta amargura con España. Bueno, es que de alguna forma creo que somos muchos los que estamos desencantados, ¿no? Pero sí que hay que decir, y yo creo que es muy importante, que tanto este libro como por supuesto todos los españoles que queremos otra España, lo que queremos es que las cosas cambien, que las cosas se hagan bien, ¿no? Al final, fíjate, en el libro se hablan de más de 100 oficiales y suboficiales delincuentes condenados por delitos, de decenas de militares fallecidos, decenas de miles de millones de euros malgastados en carros de combate que están en hangares porque no hay combustible para ellos, ¿no? Es algo que se debe determinar, ¿no? Hay una filtración de hace un año donde se planteaba que se habían malgastado 40.000 millones en armamento que no necesitábamos. Sí, efectivamente. Esto además es una frase que el propio Constantino Méndez la expresa en el Congreso de los Diputados diciendo hemos comprado armamento para escenarios que no se van a producir, que no necesitábamos y que además no podíamos pagar ni antes ni ahora. Y es todo este armamento que estoy comentando, que son carros de combate que han terminado en hangares, Eurofighter que han terminado en hangares, helicópteros que han terminado en hangares. Solo en hangares hay más de 3.500 millones de euros. Hay que recordar que aparte de todo esto tenemos el submarino que ni flota ni se sumerge. Claro, eso quería preguntarte, el submarino este, el S-80, ¿no? Que tenía un presupuesto de 500 millones y al final resulta que vamos a pagar 4.000. Y no flota. Y no flota. Ya por fin han conseguido que flote después de mucho esfuerzo y lo peor es que... Era lo del submarino. Es una estafa, ahí está. Esto tiene que ser un fotomontaje, porque no creo que esté todavía terminado. Flotando, ¿no? Resulta que nos lo van a dar con retraso, con más de una década de retraso, y encima es un submarino al que ahora, en el nuevo ciclo inversor de otros 30.000 millones de euros, vamos a inyectarle entre 1.500 y 1.800 millones de euros más en una nueva estafa que no sé dónde nos va a conducir, porque aparte, y esto es algo que nos tenemos que preguntar, es ¿necesitábamos estos submarinos? ¿Necesitábamos estos submarinos tan modernos? Entiendo, Luis, en la lógica del Partido Popular, que coloquen a Morenés porque es un tratante de armas y a través de su cargo de ministro puede, bueno, pues devolver favores o conseguir dinero que algunos tratados internacionales podían verse, ¿no? Mermados al no poder, por ejemplo, producir armas de bombas racimo y demás. Se me escapa más el papel de gente como Trillo, ¿no? Y cómo gestionó el Jack 42 o gente como Bono, ¿no? Y cómo gestionó la muerte de militares en Afganistán. Sí. No, son personajes, todos ellos, los últimos 6 ministros son todos personajes absolutamente siniestros. Quiero decir, ninguno ha dimitido. Hay que recordar, por ejemplo, que hace 3 meses, prácticamente coincidiendo con la salida del libro, dimitió la ministra de Defensa en Holanda y su jefe de Estado Mayor para Defensa por una mina en mal estado que había causado 2 muertos. Aquí ha habido minas en mal estado que han causado 8 muertos. ¿Por qué crees que gente tan relevante dentro de sus propias formaciones como era Trillo o el propio Bono tenían interés en el Ministerio de Defensa? Bueno, yo creo que Trillo, por una cuestión de haber sido antes militar, que entonces es algo que yo creo que a él le hacía especial interés, y en el caso de Bono... Le hacía ilusión, como si fuera un juguete, una cierta ilusión. Sí, es mi juguete, bueno, voy a ser ministro. Y en el caso de Bono yo creo que también, ¿no? Bono tiene un concepto patriótico bastante rancio, y en ese concepto tan rancio del patriotismo yo creo que encaja muy bien el ser ministro de Defensa. Es un gran logro para ellos. El problema es que
y se demuestra con datos, con cifras, con hechos, ninguno de ellos ha dado la talla. El mismo Jack 42, ya no solo que sucediera, sino la gestión que se hizo posterior, el no investigar aquellos sucesos, con 75 cadáveres encima de la mesa. Me parece una gravedad extrema. Este país se tendría que estar preguntando cómo puede ser que después de 75 fallecidos no hayamos descubierto dónde ha ido a parar el dinero de las corruptelas, el dinero de los seguros que no se contrató. No es algo como que se ha perdido la cochambroso. pista. Entre 2004 y 2015 hubo 174 denuncias de acoso sexual y ya ha habido 12 denuncias. Sí, una novedad. Bueno, sí, sobre todo contrastado con otros países. Me parece que hay que recordar que estas 174 denuncias, de las cuales de ámbito sexual solo son 62 y que terminan en condena 12, demuestran, para empezar, que solo el 12,5% de las denuncias terminan en condenas y el resto en exoneraciones. Pero es que además de este 12,5% de denuncias, y esto es gravísimo, está un capitán condenado por 28 agresiones sexuales que sigue dentro del ejército. Sí, ¿eh? El coronel de Zaida Cantera, que sigue dentro del ejército. Un teniente que intentó, que agredió sexualmente, por no decir que intentó violar un a cabo, que sigue dentro del ejército. Otro teniente coronel que acosó sexualmente a varias militares e incluso a la mujer de un militar, que sigue dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, fíjate que apenas hay 12 condenas y te acabo de dar en un momento 4 casos de militares que siguen dentro. Es decir, se condena muy poco, el 12,5%, y de las escasas condenas que hay, la mayoría de los militares siguen dentro. Pero es que además, estas 174 denuncias no llegan al 0,5% de las militares españolas dentro de las Fuerzas Armadas. En Canadá, un estudio reciente habla del 30% de mujeres agredidas sexualmente o acosadas en diferente magnitud e incluso violadas. Hay datos un poco más antiguos que hablan del 92,5% en Bélgica, de más del 50% en Reino Unido. Hay yo lo invito a ver, hay un documental muy bueno, La Guerra Invisible, que habla precisamente de las agresiones sexuales dentro del ejército norteamericano, que también es escandaloso. Y en nuestras Fuerzas Armadas, menos del 0,5% de denuncias. Es una tasa bajísima, ¿no? Estoy convencido por los militares que conozco que ellos mismos estarían dispuestos, ¿no?, a intentar limpiar toda esa basura. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por la oficialidad? ¿Por los restos que hay del pasado? ¿Por esa justicia militar que es muy específica? Yo creo que es un conjunto de dinámicas, ¿no? Efectivamente, también está esa dinámica del pasado. Hay una serie de intereses, es decir, al sistema, al PP, por supuesto, y al PSOE también, les interesa unas Fuerzas Armadas corruptas, relativamente corrompidas, porque son muy manejables, ¿no? Fíjate, en estos 2 días hemos sabido que un antiguo esquema y 2 altos mandos han fichado por la industria armamentística. Hace 2 días. Esto evidentemente es algo que al sistema le beneficia, es una puerta giratoria de manual, claro. Al Gemás Rodríguez porque intenta a través de la política cambiar las cosas. Cuando además, y esto hay que decirlo, Julio Rodríguez perdió dinero yéndose a Podemos. Es decir, Julio Rodríguez, y esto hay que recordárselo a la ciudadanía, desde el año 2010, 2011 que él deja de ser Gemás, podría estar en la industria armamentística ganando 8 o 10.000 euros todos los meses. Pero es una persona honesta. Efectivamente, sí. Que contrasta de alguna manera con lo que hemos leído hoy del nuevo GEMAT, que ha hecho contratos fragmentados para poderse gastar 30.000 eurazos en renovar su casa. Déjame que te haga un ejercicio de preguntarte una palabra e intentes contestarme con una palabra. Jack 42. Muerte. Balcanes. Wow. Desidia. Arabia Saudí. Wow. Felipe VI, Juan Carlos I. Morenés. Wow. Tráfico de armas. Afganistán. Guerra neocolonial. Rey Juan Carlos. Wow. Capo. Monarquía. Anacronismo. Todavía hoy sigues denunciando desde la revista El Jueves la situación de otros cuerpos, ¿no?, como la Guardia Civil, y has vuelto a ser denunciado por la Unión de Oficiales del Cuerpo, ¿no? ¿Has perdido el miedo a las denuncias? Porque ellos, si denuncian, es por intentar sembrar miedo. Sí, sobre todo, y además desgastarme económicamente, desgastarme físicamente, que de alguna forma me vayan endeudando en procedimientos, pero yo no tengo miedo, es decir, creo que he iniciado una batalla
y un camino en el que yo no me voy a detener. Me pueden denunciar todos los días. Hoy, después de salir de este programa, me pueden volver a denunciar si quieren. No, esto no va a poder conmigo, ¿no? Y además creo que van a denunciar van a archivar estas denuncias, tanto esta como otra denuncia que tengo de la ministra de Cospedal en persona. Pero ya digo, es su táctica pseudomafiosa de intentar silenciar toda voz discordante. Luis, para terminar, hablas de un ejército popular para España y de la posibilidad de salir de la OTAN. Sí. Me parece que es clave, sobre todo porque además es la primera vez en mucho tiempo que podemos hablar claramente que existe vida fuera de la OTAN y que el salirnos de la OTAN y el criticar lo que ha hecho la OTAN en los últimos 25 o 30 años no nos sitúa en ninguna coordenada política, sino sencillamente nos sitúa en unas coordenadas de una serie de datos absolutamente lógicos y racionales que yo creo que hay que debatir. Y, por supuesto, el no mirar atrás y ver lo que hemos hecho en Irak y en Afganistán me parece gravísimo. No olvidemos que en Irak y Afganistán, en los últimos 25 años, han muerto más de 4 millones de personas. Eso es un holocausto. Y no podemos no revisar nuestro comportamiento en esta... En esa concepción que tú tienes de un ejército popular, de alguna manera sería un ejército pensado para la defensa y no tanto para la ofensa. Efectivamente, porque yo creo que España se tiene que preguntar, y los españoles nos tenemos que preguntar, si queremos seguir participando de estas guerras neocoloniales. Y es verdad que pueden generar beneficios, es verdad que nos pueden dar gasolina barata o camisetas más baratas, puesto que hay muchas grandes empresas españolas que están contratando a los refugiados sirios en el sur de Turquía. Pero nos tenemos que preguntar si eso es lo que queremos o no. Y yo, desde luego, no es lo que quiero y espero y deseo que muchos españoles tampoco sea lo que quieren, claro. ¿Una defensa europea en vez de una defensa bajo el paraguas norteamericano? Por supuesto, eso siempre sería mucho mejor, pero ojo, hay que tener mucho cuidado. Europa a día de hoy no es una institución democrática y el hecho de que crear un ejército europeo conjunto, si no está de alguna forma sometido a una democracia, puede ser más peligroso desde el punto de vista que es más controlable, más manejable un ejército que 20 y tantos ejércitos, claro. Cuando detuvieron a Restituto Valero Ramos, uno de los miembros de la UMD, en aquel momento capitán de paracaidistas, se llevaron de su casa la República de Platón, porque era república y era republicana, y se llevaron Caperucita Roja, porque eso de roja era preocupante. Hoy, en 2018, todo lo que nos cuentas, todo lo que cuentas en este libro negro del Ejército Español, lo que nos hace es ser conscientes de todavía lo mucho que queda y de lo importante que es que haya gente con coraje, sin miedo, que lo cuenta. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ti por darme voz. Hasta pronto. Y aquí en la frontera, ¿qué te voy a decir? Que tú no sepas, tienes tu casa. Muchas gracias. Gracias. Carlos, con bala de fogueo, dispara. ¿Hueles eso? ¡Es napalm! Me gusta el olor del napalm por la mañana. Pues esta noche volvemos a abrir la frontera para cruzar al otro lado del Atlántico, donde mora nuestro corazón. Allí tenemos a nuestro corresponsal, al periodista Pedro Brieger, que es un incansable develador de las cosas que pasan en la patria hermana. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Juan Carlos. Un gusto conversar contigo, como siempre. El proceso de paz en Colombia sigue sufriendo todo tipo de contratiempos. Por un lado, el acuerdo con las FARC, que avanza muy lentamente, a trompicones, con problemas. Y luego también vemos que el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, con los helenos, se ha parado después de que hicieran estallar unos explosivos en las vías del tren. Pedro, ¿dónde está el proceso de paz en Colombia? Mira, yo creo, Juan Carlos, que hay que tomar en cuenta 3 elementos. En primer lugar, el proceso de paz con la FARC y las quejas de ambos lados, tanto del gobierno como por parte de la FARC, que no se están respetando exactamente los acuerdos según lo convenido. Ajá. Todos saben que un acuerdo entre enemigos tiene grandes dificultades, porque los acuerdos de paz se hacen con enemigos, y siempre hay violaciones que pueden venir de uno u otro lado y las quejas del otro. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que estamos inmersos en una campaña electoral, porque en marzo y en mayo hay elecciones parlamentarias y presidenciales
en Colombia y que la FARC tienen un candidato, Rodrigo Londoño, una de sus principales figuras públicas, que está siendo acosado en diferentes lugares que él recorre por gente que sale a buchearlo. Y a tirarle piedras incluso. Exactamente, porque una parte importante de la población colombiana apoya al expresidente Álvaro Uribe, que criticó duramente los acuerdos de paz con la FARC y que se oponen a este acuerdo. Ajá. En tercer lugar, el elemento que vos señalabas del Ejército de Liberación Nacional, que todavía no rubricó un acuerdo y todavía hay una cuestión de demostrar fuerza por parte del Ejército de Liberación Nacional y por parte del Ejército para llevarlo a la mesa de negociaciones. Pero esto te lo ligo con otro problema, y es la situación en Venezuela. Sectores de los militares colombianos están diciendo que en realidad los principales dirigentes del Ejército de Liberación Nacional, más allá de negociar en Quito, están siendo manejados desde Venezuela. Hay una nueva ofensiva política por parte del gobierno de Colombia en contra de Venezuela, también porque muchos venezolanos, están atravesando la frontera y entrando a Colombia, y esto seguramente lo habéis visto en los medios de comunicación en España. Sí, así es. En relación con Venezuela, el día 22 de abril están convocadas las elecciones presidenciales, ¿no? Y la oposición parece que todavía no ha decidido si se va a presentar o no, ¿no? Hoy he visto publicada una carta con muchas firmas de exministros y altos cargos del Partido Socialista apoyando, ¿no?, a Rodríguez Zapatero, ¿no?, en su mediación de paz. Pero otra parte importante de los medios de comunicación en España parecen muy interesados en que fracase, ¿no?, esa salida electoral en Venezuela. Mira, yo no sé exactamente qué se estaba negociando a cuatro ojos, porque las reuniones no permitían el ingreso de periodistas, pero volvemos a lo que planteábamos antes. Hay una negociación entre sectores opositores, podemos decir enemigos políticos sin temor a equivocarnos, el gobierno y una parte importante de la oposición en Venezuela, y la carta del expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, expresando su asombro de por qué la oposición se levantó de la mesa de negociaciones cuando estaba todo listo para firmar. Y acá entra un elemento que tal vez nadie contemplaba unas semanas atrás, que es la gira del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, o sea, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Donald Trump, que viajó a México, a la Argentina, a Colombia, a Perú y a Jamaica, y parece ser mucha casualidad, Juan Carlos, que justo cuando están negociando en la República Dominicana, aparece Rex Tillerson con un discurso muy duro en contra de Venezuela, con expresiones de los diferentes gobiernos argentino, peruano, colombiano, muy duro en contra de Venezuela, y me parece que la oposición sintió que era el momento para retirarse, para aislar al gobierno de Venezuela, pensando tal vez que esto va a llevar a su caída, porque al fin y al cabo lo que quiere la oposición en Venezuela es que Maduro se vaya del poder. El problema, a mi juicio, Juan Carlos, que tiene la oposición es que no tienen una figura convocante que pueda ganarle en elecciones a Nicolás Maduro, y una nueva derrota electoral los dejaría descolocados. Por eso, qué mejor que alejarse y decir: no hay condiciones, hay fraude, boicoteamos las elecciones, es la única manera de decir, nosotros ganamos pero no podemos participar. Claro, y siempre se equivocan, ¿no?, por escuchar al Departamento de Estado norteamericano en vez de escuchar, ¿no?, a su propia cabeza o a su propio pueblo. Una última cosa, destaca también, por su contraste, ¿no?, en la gira del secretario de Estados Unidos, ¿no?, por Oriente Medio, y cómo en el Cairo no se le ha escuchado la misma crítica a Egipto, ¿no?, que hace a otros países. Esto es verdad, esto es muy interesante. Si algo llama la atención de la gira de Tillerson por América Latina, es que no habló de Honduras, donde hubo un proceso electoral hasta ahora calificado de fraudulento, donde hubo manifestaciones opositoras con más de 30 muertos, y te vas a Egipto y resulta que un aliado de los Estados Unidos, igual que el gobierno de Honduras, tampoco es criticado por Tillerson un mes antes de unas elecciones, donde los candidatos a la presidencia se retiran porque dicen que no hay condiciones, donde hay candidatos presos, donde hay periodistas presos, donde se dice que no hay libertad de expresión, donde hay protestas que son reprimidas, donde hay terrorismo, y el secretario de Estado llega a Egipto y de todo esto no dice ni una palabra.
¿Por Claro. qué lo señalamos, Juan Carlos? Porque en el discurso político, mediático, siempre está esto de la doble vara, el doble rasero. A mis aliados los apaño, los protejo, no los critico. A los otros, los que me desafían, los demonizo y trato de destruirlos. Pedro, muchas gracias. Déjame contarte que esta mañana en la universidad un par de alumnos me decían que se informan muy bien de América Latina gracias a tu portal, a Nodal. Así que adelante, fuerza y muchas gracias. Bueno, un orgullo, y te puedo comentar algo más. Aquí Claro. estamos, que ayer el Parlamento paraguayo le otorgó una distinción a Nodal por el trabajo que hacemos de informar sobre América Latina y el Caribe. El Parlamento de Paraguay. Qué bien, bien merecido. Pedro, buenas noches y hasta la semana que viene. Un abrazo grande para ustedes. Carlos sigue con las balas de fogueo. Algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España, señoría. Eso es lo que está pasando. ¡Corten! ¡O me corto yo los huevos! ¡Pero quiero ser los soplapollas que ha encontrado este hombre! ¡Samantes! Es de los que se presentaron a la convocatoria. Mucho antes de que se dijera aquello de que más cornadas da hambre, los cómicos pasaban hambre. Mucha. Porque un día el poder les halagaba y otro, a los mismos cómicos, les encarcelaba. Pero si es que acabábamos ahorita. ¿Me puedes dar tu documentación y pedírsela si no te importa a tus compañeros? ¡Que no me toques, coño! ¡Estás quieto, coño! ¡Que no va a pasar! Venga para acá, hombre. Aquí no pasa nada, coño. Pero si no hay permiso no se puede hacer la gracias, señora. Ay, los cómicos. Decía el gran Fernán Gómez que en el oficio de actor el éxito o el fracaso suelen venir acompañados de la casualidad. Y es que quien se dedica a la actuación sabe que un día puede comer faisán y al día siguiente las plumas. El desempleo en el arte dramático afecta a más de la mitad del gremio. Solo 1 de cada 12 intérpretes logra vivir de su profesión, según el último informe de la Sociedad General de Autores. Es decir, no es un informe cualquiera, sino que son los propios actores mirándose a sí mismos y decir, vaya negocio que estamos haciendo. ¿Pero dónde está el maná de los cómicos? ¿En qué tierra caerá que sea nuestra si nosotros no somos de ninguna parte? Somos del camino. Quitando a ese ínfimo 2,25% de actores y actrices que ganan más de 30.000 euros anuales, dedicarse al arte dramático en este país no sale nada rentable. Tras el glamour de los festivales de cine, debajo de sus ostentosas alfombras rojas y el fotocall, se esconde la cruda realidad de un sector en el que nada es lo que parece, en el que solo 8 de cada 100 actores, 8 de cada 100, cobran más de 12.000 euros anuales. Eso significa que solo 1 de cada 12 intérpretes llega a 1.000 eurista. El resto tiene que buscarse la vida pues como buenamente pueda, en la hostelería, en la docencia, haciendo labores de limpieza. Los empresarios del medio le hacen un Photoshop bien ajustadito a los sueldos. Si nos pincháis, no sangramos. Si nos hacéis cosquillas, no nos reímos. Si nos envenenáis, no nos morimos. Si nos ofendéis, no debemos vengarnos. Puede parecer retórico, pero ¿cómo se explica una situación tan dolorosa para el cine español? Pues con cifras. Mientras que el gobierno de Italia, por citar un país cercano, invirtió el año pasado en cine 400 millones de euros, en España las ayudas no llegaron a los 220. Pensad en los rescates bancarios. Si a este dato añadimos la piratería, el IVA que encarece el precio de las entradas, la falta de ayudas a los cineclubs municipales o la falta de financiación por parte de unas televisiones que solo buscan dinero fácil, tenemos la tormenta perfecta. Un maremoto que se ha llevado por delante la vocación y la vida de muchos actores y actrices españolas. Quiero decir que hace 3 años que no trabajaba, que en estos 3 años he visto morir a mi padre en un hospital público, donde no había mantas para taparlo, donde no había agua para darle de beber, se la teníamos que llevar nosotros. Estos 3 años que hace que no trabajo, ha salido de mis entrañas un niño que no sé qué educación pública le espera. Precariedad,
precariedad y más precariedad. Una precariedad que ha ido además en aumento en los últimos años. Antes había también inconsistencia, tasas de paro altas, pero al ser los salarios más elevados, pues podían cubrir las etapas en las que no se encontraba trabajo. Al igual que en otros sectores, la peor parte, como siempre, os la lleváis vosotras. Es lo que llaman el síndrome de Pitufina. Las mujeres soportan una tasa de paro 6 puntos mayor que los hombres y además cobráis mucho menos. Magdalena, Pecosa, que nos llaman a nosotras. No, los hombres, solo los hombres, los hombres. Pues en las películas salen muchas mujeres y bien descaradas. Claro, a pesar de que estadísticamente son más, 2 actrices por cada actor, se escriben muchos menos personajes para ellas. En la mayoría de series, los héroes, los malos, los policías, son casi siempre hombres, dejando para la mujer papeles secundarios, bueno, que ensalcen el papel del hombre. Defendemos grandes firmas, defendemos grandes multinacionales, defendemos desde el gobierno empresas que tienen muy poquito que ver con nuestro país. En cambio, ¿preocuparnos por el cine español? No. Por el futuro de todos esos actores y actrices, nada. Por el futuro de nuestra cultura y de esa industria, muy poquito. Qué envidia da pensar en Francia. Una de las soluciones a esta historia, para no dormir, sería que los poderes públicos, aullad, aullad, fomenten que la gente vaya al cine o al teatro, que consumamos cultura, que salgamos del ensimismamiento de una masturbación de serie tras serie tras serie tras serie, donde nos atracamos de cosas que simplemente nos hacen dar vueltas y más vueltas sobre nuestros propios gustos repetidos. Salgamos. Masturbarse está muy bien, pero follando conoces gente, lo dijo Sócrates. Pero bueno, eso es mucho pedir a los poderes fácticos de este país. A ellos lo que les interesa es gente que sigan viendo, no sé, el Chiringuito de Jugones, y no se les ocurra ver una obra de Valle Inclán, no vaya a ser que la líen. ¿Sabe por qué quiero hacer teatro? Realmente tengo muchísimo interés en saber por qué has venido aquí. Se lo voy a decir. Me encantaría cambiar este puto mundo. Y creo que todavía se puede cambiar. No todo el mundo quiere ser broker. Y cuando eres joven, te crees que quieres cambiar el mundo. Y algunos, cuando somos más mayores, seguimos pensándolo. Y empiezas yendo al cine o al teatro. ¿Y sabéis qué ocurre? Que terminas pensando por ti mismo. Y a lo mejor podemos preguntarnos, ¿partirá la próxima revuelta de una sala de cine o de teatro? ¿Se encontrarán ahí quizá también con los científicos que tampoco pueden investigar? ¿Nos juntaremos todos representando nuestra propia obra? Continuará. Somos un partido liberal progresista, socialdemócrata, donde ocupamos un espacio de centro-izquierda y eso está definido ya y lo decimos y lo digo aquí. ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! Era hora que te aplaudieran al llegar. ¿Cómo estás? Ay, me encanta que me aplaudan, gracias. Era hora. Es que claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, bien. ¿cómo estás, Juan Carlos? Ay, ay, déjame que te abrace. Claro. Ay, ¿cómo estás? Bien, bien, ya te he dicho, bien, bien. ¿Qué estás haciendo? Un programa. ¿Estás haciendo un programa? Sí. Ay, llámame. Me llamas a llamar, llámame. Claro, ¿tienes mi date teléfono? por llamada. Bueno, es verdad. Claro, y bienvenida. Ah, bueno, sí, ya me has llamado. Claro. Me han parecido pocos aplausos para los que tú te mereces. Sí, es verdad. Bueno, Toma no pasa asiento. nada. Es que, perdona, es Oye, que... hoy vienes ya... más de ti. Sí, hoy vengo de actriz precaria, por eso estaba como sobándote tanto, ¿sabes? Y pidiéndote trabajo, porque es lo que hacemos siempre los actores cuando nos encontramos. Notaba nos una preguntamos... efusión que me parecía rara. Sí, ¿verdad? Bueno, si te gusta te la haré más. Y así Gracias. derrito tu frío corazón. De Juan politólogo. Carlos, de politólogo, y politono parece. Uy, qué horror, me estaba imaginando un despertador contigo llamándome. Juan Carlos, actrices Cuéntalo. y actores precarios. Qué movida, ¿eh? Es que cuando eres joven dices, va, soy actor, es como, qué loco, bohemio, soñador, soy un truán, soy un señor, y luego, no triunfas y te conviertes un poco en la eterna promesa, ¿no? Que, bueno, pasa un poco lo mismo
a Podemos le pasa un poco lo mismo, ¿no? Siempre. Que parece que lo va a petar, lo va a petar, lo va a petar, lo va a petar y al final Pues no lo anda, peta que a nunca. Ciudadanos. ¿Eh? No, nada, cosas mías. Ah, que estás haciendo como una analogía. Sí. Mira, te cuento. O sea, al final siempre ganan los mismos, ¿no? En este país. Entonces, haciendo una analogía con actores, pues el PP sería Javier Gutiérrez y Antonio de la Torre, ¿no? Que siempre están nominados eternamente, hagan lo que hagan. Lo hacen bien, ¿no? Pero bueno, en fin. Luego el PSOE... Bueno, Ciudadanos sería más... Escúchame, Ciudadanos sería José Castro, ¿sabes? El actor del niño, que es como muy guapo, resultón, pero muy... ¿Y Podemos? Podemos sería pues Óscar Jaenada, que iba como... y luego se quedaba un poco como... Pero bueno, puede remontar, ¿eh? Óscar Jaenada tenía mucho talento. Sí, ¿eh? En fin, He que... hecho teatro de pequeño. ¿Tú también has hecho teatro de pequeño? Yo he hecho teatro No de te pequeño. creo, ¿y qué hacías? Yo, O sea, déjame adivinar. Cuando era pequeño... Mira, qué natural estás. Si se te ven unas tablas... Que Hacía vamos. señorito, pero eran como- otros tiempos. Como de Arturo Fernández. Pues yo, No yo sé te por qué veo dices más... eso. Yo te veo como de... Mira, tu perfil es radical vasco. O sea, te pongo una rasta y dices radical vasco total. También, por contraste, de cura jesuita. Ajá. Mira, cámaras. Cura jesuita total. ¡Halo! Y, bueno, y de científico, ¿eh? Lo petas muchísimo. ¿Cuál es tu película favorita, Juan Carlos? ¿El Club de los Poetas Muertos? ¿Cómo lo has adivinado? Pues por tu vena profesoril. En fin, que... No, bueno, avisa... Captain, my captain. ¿Puedo ponerme de pie? Vale. Estás en plan actor, ¿no? Hoy, intenso. Muy bien. Andía, ¿no? Andía. Captain, my captain. Andía ha ganado un Oscar, un Goya. Un Oscar o un Nobel. ¿Cómo se dice? ¿Andía o Jandía? Goyas, Es que Goyas. ¿hay algún vasco en la sala? Vale, no hay nadie. Bueno, pues él, el protano, ha ganado un Goya y la gente escandalizada de está cobrando el paro y como que les parecía raro que un tipo que gane premios del cine pues esté cobrando el paro. A mí, o sea, raro por mal, ¿no? Como qué mal que está cobrando el paro. A mí me parece un planazo. O sea, ¿cómo ha podido cotizar tanto si cotizamos poquísimo los actores? Tú no sé si lo sabes. ¿Sabes No conozco vuestro convenio. Pues cotizamos en un epígrafe que es bastante cachondo. El epígrafe se llama Artistas y Toreros. No te creo. Pero esto, tú que lo sabes todo, que eres la wikimonedero. No te creo que se llame. ¿De dónde epígrafe. sale esto de epígrafe de artistas y toreros? ¿De la época franquista? ¿O qué? ¿A cuánto estaba el epígrafe para ponernos juntos a los artistas y a los toreros? ¿Qué tienen en común? O sea, yo solo veo en común el brilli-brilli, ¿no? La lentejuela, el traje de Vedder y el traje de luces, pues tienen eso en común, pero lo demás... ¿Tú con el Juli? ¿Qué tengo yo que ver con el Juli? Poco. O sea, Por es fortuna. Que el Juli mata toros y yo hago reír, o lo intento al menos, Matas monedero, de risa porque... a la gente. A ti no, a ti nunca. A mí eres, sí. eres el azote de la comedia, Yo Juan llevo- Carlos, por llevo favor. la risa por dentro. A ver, enséñanos tus dientes solo para saber qué tienes. Fíjate, pero eso se te ha tenido que costar una pasta, esos dientes. No son de... Son de palo, ya de sé. palo. Bueno, Pues anda que tú... yo sí, yo tengo buenos dientes. Mira, Oye, que se me había olvidado, que es que como actriz pesada te tengo que también dar unos flyers, ¿eh? Los actores pesados estamos siempre dando flyers de nuestra obra. ¿Quieres venir a ver a mi obra? Por supuesto, Un estoy monólogo deseándolo. a las 10 de la noche los Luchana. ¿Te dejo un 2x1 Claro. o un 50%? Venga. Pero vas a Con venir. copa. ¿Te dejo un 70% de descuento? Gracias. ¿O de visibilidad reducida? Bueno, de visibilidad reducida los asientos, no los que van a verlo, ¿entiendes? ¿Vas a venir? Por supuesto. Bueno, te invito, aunque sea. Es ¿Cuándo que he faltado yo a tus...? necesitamos siempre público, no los actores que pesados siempre estamos invitando. ¿Cuándo he faltado yo? Y es que el off, nosotros somos un poco como un programa en off, o sea, como un teatro en off, ¿sabes? El teatro en off que hay teatro diario de off que se caracteriza por tener poco elenco, como nosotros, y que solo nos ven los amigos, ¿verdad? Hola Podemos Valencia, hola Podemos Cuenca. ¿Tú has visto alguna vez los comentarios de la gente en el streaming de Facebook? De Facebook Live. Me encanta porque está todo el mundo saludándose entre ellos y luego discuten mucho. Se mandan corazones. Sí, un día tenemos que hacer una sección sobre Habría vuestros que hacerlo. comentarios y cómo se mete un troll y os ponéis a discutir. Bueno, que O sea, me pierdo. que de alguna manera el teatro en off es como este programa. Exacto, nos ven los amigos y bueno, no pasa nada. Pero el teatro en off no todo es malo, no todo es malo. El teatro en off tiene una cosa muy buena, que es que los actores y las actrices cobran lo mismo. Hay igualdad, mira. cobran nada. Mira, No cobran qué bueno. nada. Ese es porque Todos los actores sector feminista. instalados en la precariedad. Claro, por eso cuando vino la crisis estábamos preparados, ¿no? Porque, Claro. porque vivimos siempre en la precariedad. Y yo, Juan Carlos, qué ilusión. Cuando gane un Goya, tengo ya mi discurso preparado. Me lo voy a ensayar, ¿Cómo ¿vale? es? Como buena actriz pesada. A ver. Me voy a poner de pie. Gracias, quiero dar las gracias, no a mis amigos ni a mi familia, ni siquiera a ti, Juan Carlos. Quiero dar las gracias
a un restaurante que me salvó la vida. Gracias siempre al Museo del Jamón por ese menú picnic consistente en una fruta, una bebida y un bocadillo de jamón. Gracias, porque gracias a vosotros y a ese menú de 2,50 nunca más volví a pasar hambre. Qué bonito, tú. Vámonos, Juan Carlos, que después de esto todo va para abajo. Bolsa de plástico. Ese menú lo ha petado, ¿eh? No se puede superar esta intensidad dramática. Dispara, aunque sea con las balas de fogueo de toda la noche. Adiós, Virginia. Adiós. 1, 2, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Proba, proba, los micrófonos. Sin amor, los micrófonos. Chupaíta, no micrófonos. Chupaíta, no micrófonos. Chupaíta, no micrófonos. Nos vamos desobedientes y queremos haceros una recomendación cultural. Verano español, de Nordahl Grieg. Una obra de un noruego que vino a esta guerra como tanta gente a atreverse, a saber quiénes tenían la razón. Es un libro que cuenta cómo estuvo invitado, ¿no?, al Congreso de Intelectuales y Artistas, tan famoso de Valencia, y creo que en esta obra podemos encontrarnos una parte de esa realidad cotidiana de una guerra que, entre las bombas, hizo que un pueblo no se olvidara que estaba escribiendo un episodio de la dignidad. En ese segundo Congreso de Escritores escribió este hombre, que terminaría falleciendo en el año 43 luchando contra los nazis. Decía en aquel día: frente a Madrid, en las trincheras de las primeras líneas de la República, hemos visto escuelas y bibliotecas a 100 metros del frente fascista. Las ametralladoras de los moros tiran por encima de las trincheras, mientras que los jóvenes soldados van a la escuela. Es el símbolo del fascismo querer arrebatar al pueblo la posibilidad de una vida más bella. Pero en esas clases ahondadas en la tierra, la palabra desarrolla al hombre, la palabra le hace más fuerte, más consciente, la palabra le abre un porvenir mayor. Os invito a que veáis con Nordahl Grieg por las tierras golpeadas de nuestra guerra y habléis con él, con Miaja, con el campesino, con Lister, y encontréis a gente digna que se lo jugó todo para que hoy podamos recordarles respeto, porque fueron los que mantuvieron la bandera de la dignidad. Hasta mañana, desobedientes.